Listo. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Primero, vamos a hacer un repasito de lo que es Monte Carlo, porque en este curso de metrología científica tenemos que retomar ese tema y tenemos que profundizarlo un poco más. Entonces, para ponerlo un poco en perspectiva, ustedes como ya saben, existe un suplemento que se llama el suplemento de la GUM. El suplemento de la GUM, que es el suplemento de Monte Carlo, que es este que está por acá. Como ustedes lo saben, la GUM es un compendio de documentos donde no todos están escritos en este momento. Hay unos que están todavía en proceso de desarrollo, pero este al menos sí se encuentra ya desarrollado y tiene traducción al español y corresponde justamente al suplemento 1 de la GUM, ¿verdad? La de propagación de incertidumbres empleando Monte Carlo. El código del documento es el JCGM 101-2008, ¿verdad? Es un documento que ya tiene bastantes años, ya va para, ¿cuánto? Casi 20 años, ¿verdad? 18 años, o sea, ya es viejito este documento, ¿verdad? Hablar de Monte Carlo ya no es un tema nuevo, ¿verdad? Entonces, este lo pueden descargar de la página del Centro Español de Metrología y nos habla un poquito de lo que es Monte Carlo. Ya vimos algo de esto, pero antes de entrarle a esto, quiero empezar con la siguiente pregunta. Nosotros, de alguna manera, hemos visto un curso completo con lo que denominamos el método de GUM, ¿verdad? Método de GUM. Entonces, repasamos un poquito cómo se aplica el método de GUM. El método de GUM es un método para poder estimar incertidumbres de una medida dada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando va a aplicar el método de GUM? Bueno, voy a sacar aquí el borradorcito que tengo. Trajo uno nuevo, entonces. El método de GUM, así, en términos muy generales, ¿por dónde empieza? Empieza por definir una función de medición, ¿verdad? Una función de medición, que es y igual f de una serie de variables, x1, x2, hasta xn, ¿verdad? Ok, tenemos una función de medición. Esa misma función de medición la vamos a tener en el método de Monte Carlo, porque eso no es lo que va a cambiar. Pero cuando tenemos esa función de medición, el primer paso que sigue es definir para cada una de las variables de entrada por decir así, los mejores estimadores y sus incertidumbres. Es decir, después de este paso, lo que vamos a hacer nosotros es los mejores estimadores de cada uno de los X sub I y sus incertidumbres estándar, que no necesariamente son normales, ¿verdad? Entonces usted llega y hace una identificación de todas las fuentes de incertidumbre, como vimos en el curso, y este es el segundo paso. Tienes un listado que podemos eso identificarlo a partir de un diagrama de causa-efecto. Entonces usted llega y tiene todas las variables, las incertidumbres estándar de cada una de ellas, que usualmente lo que usted tiene es un error o una incertidumbre con una distribución de probabilidad asignada, ¿verdad? Eso es como el paso, estoy simplificando un poquito. Después de aquí, ¿qué se hace? Se analizan correlaciones, ¿verdad? Se analizan correlaciones. Hay varias formas de analizar la correlación. Por lo menos el método que vimos aquí es un método muy pragmático, que era básicamente ver si hay magnitudes correlacionadas, es quitar las correlaciones si es posible, y si no, hay que calcular las covarianzas, ¿verdad? Hay que calcular eso. Después de que tenemos estas correlaciones, o por lo menos analizamos si hay correlaciones, ¿qué hacíamos? Calculamos lo que se llama los coeficientes de sensibilidad. ¿Está bien? Coeficientes de sensibilidad. ¿Qué son los coeficientes de sensibilidad? Eran las derivadas parciales que usted tiene de y con respecto a cada x sub i. Lo que hacíamos, ¿verdad? Y los evaluábamos en los valores que teníamos en los mejores estimadores. Con esos coeficientes de sensibilidad aplicábamos una cosa que se llama ley de propagación de incertidumbres, que podría incluir términos de segundo orden dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Y con eso sacamos lo que se llama, digamos, propagación de incertidumbres. La propagación de incertidumbres, ¿qué da como resultado? Da como resultado la incertidumbre estándar combinada de y.
¿verdad? Eso es lo que obtenemos ahí. Teniendo la incertidumbre estándar combinada de Y, aquí hay un paso que es importante. Cuando usted define estas incertidumbres estándar, que están aquí, define también los grados efectivos de libertad de cada una de ellas. Es decir, usted cuando establece una incertidumbre, usted define implícitamente cuáles son esos grados de libertad. Por lo tanto, a partir de la ley de propagación de incertidumbres, lo que hacíamos era una evaluación del teorema del límite central. ¿De acuerdo? Una evaluación del teorema. Hola, Susan, ¿cómo estás? Sí. Ahorita que mencionas los grados, como la fórmula de Weyl-Satterwell es una aproximación. ¿Sí? ¿Hay una manera de saber exactamente los grados de libertad? No, porque los grados de libertad, como al final son un número entero, no vale la pena. Ahora, si hay una fórmula como para saberlo, al menos yo la desconozco. Sí, al menos yo la desconozco. Ahí sí te voy a ser honesto. Porque, por ejemplo, el concepto de grados de libertad es muy propio de la GUM y trata del hecho de que usted aproxima la incertidumbre la estándar combinada, como si fuera una T de student. ¿Ves? Entonces, haces una valoración, una ponderación de cada una de las contribuciones que tenés en esa incertidumbre combinada con una T de student. Tal vez ahí la pregunta que siempre ha estado ahí abierta y que yo al menos no conozco la respuesta, al menos yo no sé, es qué pasa con los términos de orden superior. Los términos de orden superior tienen, ¿cuántos grados de libertad tienen, verdad? No siempre es tan fácil verlo, ¿verdad? Pero sí, no, desconozco esa respuesta, Alejandro. Evaluamos el teorema del límite central, que hay varias formas de evaluarlo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene predominio de una rectangular o predominio de algún tipo de distribución, o si tiene un predominio de una T de student, calculamos los grados efectivos de libertad con la fórmula de Weyl-Satterwell, ¿verdad? Estoy simplificándolo. Esto es mucho más complicado que solamente evaluar la fórmula de Weyl-Satterwell. Y por último, calculamos la incertidumbre expandida, ¿verdad? Y lo que hacemos con esta incertidumbre es que reportamos esto con un mensurando. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Usted tiene un mensurando con su respectiva incertidumbre expandida. Ahí abusando un poquito del lenguaje. Este es el método de la GUM. Es el método que todos nosotros conocemos y que ustedes aplicaron montones de veces a lo largo del curso que llevaron conmigo. ¿Qué es hacer Monte Carlo? Hacer Monte Carlo es otra cosa, porque no hay que hacer esto. A ver, yo quiero que valoremos esto. Si nosotros vamos a hacer Monte Carlo, la filosofía va por otro lado. Y lo primero que hay que saber aquí es, ¿por qué aprender Monte Carlo? Bueno, sí, porque es más fácil, pero ¿más fácil para qué? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver los conceptos un momentito de lo que implicaba hacer Monte Carlo. En Monte Carlo, primer punto, necesitamos la función de medición. O sea, vamos a ver, si yo voy a hacer Monte Carlo, necesito de este paso. Y pues sí, necesito una función de medición. Necesito las incertidumbres estándar. Necesito las distribuciones de probabilidad, no las incertidumbres estándar, que es diferente. Entonces, vean, en el caso de Monte Carlo está bien. Nosotros partimos de la función de medición. Tenemos que conocerla. Pero, a diferencia del método de la GUM, lo que hacemos con esta función de medición es establecer las distribuciones de probabilidad de cada X sub I. Eso es lo que vamos a hacer. No necesitamos calcular las incertidumbres estándar. Sí hay que saber las correlaciones, eso sí es posiblemente importante, eso podría ser. Nosotros en el curso no vimos qué hacíamos con argumentos correlacionados ahí, pero sí la parte de correlaciones hay que definirla de alguna manera. Necesitamos saber algo sobre la parte de correlaciones. Hay formas de trabajar las correlaciones por ahí, ¿verdad? Hay que sacar coeficientes de sensibilidad, ¿no? No, porque usted lo que hace es asignar a cada una de las incertidumbres un tipo de distribución de probabilidad, muestreamos, entonces se hace un muestreo. Se hace un muestreo con una cantidad M. ¿Cuánto debe ser esa cantidad de M? Bueno, esa cantidad de M, como ahorita vamos a ver,
tiene que ser mayor o igual que 10 a la 4 veces 1 entre 1 menos P. Eso implica más o menos que para un 95%, porque P es la probabilidad de cobertura, ¿verdad? Digamos una probabilidad de 95%, más o menos estos son 10 a la 5. Más o menos, ¿verdad? Esto más o menos es 10 a la 5. En la práctica tratamos de usar un 10 a la 6. Monte Carlo tiene dos variantes. Una variante es lo que llama, una variante permite todavía aumentar el número de mediciones en el muestreo, ¿verdad? Y entonces mejora un poco la incertidumbre, en el entendido de que la incertidumbre tenemos que reportarla con dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un límite de tolerancia numérica para saber de qué tamaño tiene que ser el muestreo. Ahora, aquí hay cosas que yo no sé si están claras. Hacer un 10 a la 5 en muestreo en una computadora normal lo hacemos. O sea, eso no ocupa un recurso ahí computacional de un clúster, no. Hacer 10 a la 6, ya una computadora que se da a querer, así como la tuya, lo hace. Hacer 10 a la 8, chicos, ya lleva un poquito de colesterol en las venas. Ya hacer, digamos, un 10 a la 8, o sea, ya son 100 millones de iteraciones por distribución de probabilidad. La mayoría de las computadoras ya no logran hacerlo bien. Y hacer más de 10 a la 8 es fundir la computadora. Bueno, no la funde. Simplemente el programa o la simulación que vos vas a hacer va a empezar a tener problemas, ¿verdad? Entonces, por eso, esta parte de la eficacia numérica es muy importante, que a veces nosotros lo olvidamos, ¿verdad? De momento, mientras no mejoremos las técnicas computacionales, la tecnología, tenemos una limitación donde el muestreo resulta ser importante, ¿verdad? Ok, nosotros muestreamos. Muestrear significa que yo voy a sacar un conjunto de datos para cada una de estas distribuciones de probabilidad, calculo los mejores estimadores y entonces a partir de ese muestreo yo voy a calcular dos cosas, un Y promedio y una incertidumbre de ese Y. Calculo estas dos cosas, que esa incertidumbre de ese Y no es más que la desviación estándar de ese Y, la desviación estándar muestral. Entonces viene este asunto, chicos, yo no sé, ahorita vamos a hacer algunas preguntas conceptuales para ver si esto está bien, pero vayan pensando en esto. Supongamos que yo tengo una distribución rectangular. Está bien, una distribución rectangular de datos, vamos a ponerlo sencillo, que vayan de -1 a 1. Ya se le imaginaron la distribución, es algo así, ¿verdad? Y yo quiero muestrarla. Entonces yo me genero un conjunto de 10 a la 6 datos, un M de 10 a la 6. Ese conjunto de M de 10 a la 6 son 10 a la 6 datos que si yo construyo el histograma de esos 6 datos me da una distribución rectangular. ¿Está bien? Ahí la tengo. Usted sabe de su formación de la GUM que la incertidumbre estándar de esta distribución de probabilidad, ¿verdad? Esta que usted tiene ahí es 1 dividido entre raíz de 3. ¿Está bien? Eso ya lo sabemos. ¿Está bien? Es que más o menos da cuánto, como 0,58, ¿verdad? Usted ya tiene que es 1 entre raíz de 3. Ahora, en Monte Carlo, usted no va a hacer eso. Usted en Monte Carlo lo que tiene es un conjunto de 10 a la 6 datos. ¿Qué pasa si estos 10 a la 6 datos yo les calculo la desviación estándar muestral? Pregunta, ¿daría lo mismo que el 1 entre raíz de 3? ¿O no? ¿Usted siente que no? Repito la pregunta, ¿o está claro? Repitámosla a ver si estamos entendiendo. Yo tengo una distribución de probabilidad de -1 a 1. Por GUM, yo sé que la incertidumbre estándar es agarrar el semi-intervalo que es 1 y dividirlo entre raíz de 3. ¿Cuánto es 1 entre raíz de 3? No sé, 0,577 más o menos, ¿verdad? Ahí. Eso es lo que hay, lo pueden verificar. Si yo agarrara un conjunto de 1.000.000 de datos, 10 a la 6 datos, que siguen una distribución rectangular, y les calculo la desviación estándar muestral, ¿con cuál formulita? Voy a ponerla aquí. La formulita de desviación estándar muestral es la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i menos x promedio cuadrado entre n menos 1. Pues está claro, esa formulita es la que voy a usar. Daría lo mismo de 0,577.
O no, o si usted usa la fórmula de una cosa con Monte Carlo y la otra 1 entre raíz de 3 de otra. Derek dice que da diferente. ¿Verdad? Tiene que dar igual. Tienen que dar iguales. Aquí es lo raro porque entonces ya estamos preguntando si realmente entendemos estadística y entendemos incertidumbres. Resulta que da igual porque esta es la distribución de muestreo. Y la distribución de muestreo, no importa el tipo de distribución que sigan los datos de la muestra, siempre va a dar el resultado de la incertidumbre estándar. Ese concepto no sé si está claro. Es decir, si yo tengo una distribución de probabilidad, no importa cómo sea, trapezoidal, la que sea, y yo la muestreo, la desviación estándar muestral da lo mismo que la fórmula que le corresponda analítica como A entre raíz de 3 o A entre raíz de 6 si es este triangular, o la trapezoidal o la que sea, porque estoy haciendo solo muestreo. Nosotros en Monte Carlo no calculamos nada entre raíz de nada, o sea, no es A entre raíz de 3, A entre raíz de 6, U entre K, nada entre raíz de 2, no, nada de esas cosas. Simplemente muestreamos y calculamos una desviación estándar muestral. Con esto, ¿qué obtenemos? Lo que obtenemos al final es una distribución de probabilidad para Y. O sea, para la magnitud de salida. Esa distribución de probabilidad puede o no ser simétrica. Si es simétrica, entonces el resultado de GUM bien calculado y el resultado de Monte Carlo bien calculado, pues más o menos van a dar lo mismo. Pero puede que no sea simétrica, podría ser que el tipo de distribución de probabilidad que yo tenga sea una cosa así en el resultado. Y ahí tenemos problemas, porque la GUM no hay forma que me prediga este tipo de distribución. De hecho, el hablar de un más menos ya es un paradigma, porque eso significa que tengo un valor central y me alejo a los dos lados por igual. Y eso no en todas las distribuciones de probabilidad pasa, porque hay distribuciones de probabilidad que tienen claramente un límite superior, un límite inferior, pero no tienen un límite superior, que pueden ser asimétricas incluso, ¿verdad? Entonces eso puede estar ocurriendo. Quiere decir que el método de Monte Carlo es más general, porque trabaja con distribuciones de probabilidad. El método GUM funciona y funciona bien en el tanto las distribuciones de probabilidad que nosotros tengamos se asemejen a una normal o a una t-student, o por lo menos sean simétricas, ¿verdad? Ok, ¿cómo andamos hasta aquí? Eso fue lo que nosotros vimos en el curso de análisis de incertidumbre y creo que esos conceptos están claros, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Preguntar, digamos, en una distribución de este tipo, ¿cuál es la incertidumbre expandida? No es tan claro. No es tan claro, porque incluso ocurre una cosa que hemos hablado. Puede haber un mejor estimador, que ese mejor estimador podría estar aquí, no sé. Pero también existe un intervalo de confianza. Por ejemplo, si fuera un 95%, yo recorto por abajo y por arriba y me quedo con un límite inferior y uno superior que me da el intervalo de confianza. Y no necesariamente en el centro del intervalo de confianza se va a encontrar el valor esperado. No sé si me explico, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí en rojo. Yo aquí puedo cortar, por ejemplo, quiero el resultado con un 95% de probabilidad de cobertura. Entonces recorto de la distribución de probabilidad un 2.5% de cada lado. Me queda un límite inferior. Me queda un límite superior. Puede que este sea el valor del promedio, pero puede ser que el mejor estimador de este intervalo no necesariamente coincida con el promedio. El promedio entre el límite inferior y superior entre dos no necesariamente coincide con el promedio de la distribución porque no es simétrica. Entonces, ante esos casos, surge Monte Carlo. ¿Por qué surge Monte Carlo? Yo quiero que hoy entendamos un poquito el tema histórico. ¿Por qué Monte Carlo no se inventa en los 90s cuando se hizo la GUM? ¿De cuándo depende la primera versión de la GUM? ¿Más o menos de qué año era? 95. 93 y después le hicieron unos cambios menores y tenemos la 95, que es la que usamos hasta ahora con todos sus errores, ¿verdad? Y con todas sus virtudes y con todos sus líos, ¿verdad? Y adoptamos a la GUM, no sé, la GUM es como
casarnos con un documento, ¿verdad? Y usted se casa y no es perfecto, ¿eh? Hay que aguantarle sus cosas y hay cosas que no dice y cosas que sí dice y hay que aprender a interpretarlo, ¿verdad? Eso es la GUM. Pero la GUM nace en los 90s para no tener que utilizar métodos numéricos, porque en ese tiempo, en el 95, chicos, no era tan fácil aplicar métodos numéricos. No teníamos el software y las herramientas que tenemos hoy para hacer métodos numéricos y un método analítico asociado a esto que estamos haciendo aquí resultaba ser muy transparente y conveniente para la mayoría de los casos y se implementó por muchos años. Si hubiéramos hecho Monte Carlo, hubiéramos tenido la tecnología en el 95 para hacer Monte Carlo, esto posiblemente no lo hubiéramos hecho. ¿Qué se está haciendo hoy por hoy? ¿Cuál es la tendencia, chicos? En los laboratorios de metrología industrial, y perdón que hable de metrología industrial en un curso de metrología científica, pero bueno, usted hace GUM. O sea, en este país y en la mayoría de laboratorios del mundo, usted calcula incertidumbres por GUM. Y lo que hace es utilizar Monte Carlo para validar que el método de GUM está bien. Eso es lo que usted hace, ¿verdad? Ahora, se está invirtiendo esa filosofía. Más bien lo que se está buscando ahora, más bien es usar Monte Carlo como método primario de cálculo. Y más bien que sea el método de la GUM el que me permita validar Monte Carlo. Vea que vacilón cómo va la cosa, ¿verdad? Ahora más bien va para el revés. Esa es la tendencia en los próximos años. ¿Se puede validar con otros métodos? Sí, hay otros métodos. Lo que pasa es que Monte Carlo es como el más popular, porque es el más fácil de implementar. Pero sí hay otros métodos. De hecho, digamos, chicos, por ahí les menciono, hay una cosa que se llama la estadística bayesiana. ¿Ustedes han oído hablar de eso? La estadística bayesiana es una de las áreas más bellas de la estadística. Yo soy fiel amante de la estadística. Pero esa es estadística para adultos, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? ¿Y qué significa estadística para adultos? ¿Verdad? No es que usted se va a encontrar cosas que lo van a turbar, o tal vez sí, pero es una estadística la bayesiana basada en la experiencia. Conforme vos vas muestreando, vas generando un mayor muestreo, entonces vas empezando a tener más información del problema que vas estudiando. A diferencia de los métodos tradicionales de estadística, donde usted con más muestras no necesariamente tenés una mejor estimación de parámetros, ¿verdad? Pero bueno, ya nos estamos metiendo por ahí. Entonces, sobre esa perspectiva, no sé si hay una pregunta, esto está claro, ¿verdad? Es lo que hemos hablado. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva un poco qué es Monte Carlo. Ustedes pueden bajar el documento de Monte Carlo y aquí les ofrece un diagrama de flujo de cómo debemos trabajar Monte Carlo, ¿verdad? Empezamos con lo que es las distribuciones de probabilidad. PDF significa distribuciones de probabilidad. Definimos una probabilidad de cobertura. Entonces, teniendo las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada, tiene que conocerlas todas. Teniendo la probabilidad de cobertura, teniendo un modelo, que este modelo es justamente la función de medición, ¿verdad? Y definiendo un número de iteraciones, por ejemplo, 10 a la 5, ¿verdad? Ya dijimos que se puede usar 10 a la 6, pero ya 10 a la 8 es mucho, ¿verdad? Pero bueno, usted define un M, dependiendo de la capacidad computacional que usted tenga. Obviamente, entre más reiteraciones usted tenga, el resultado va a ser más preciso, ¿verdad? Y de ahí dependerá de usted, porque no sé si ustedes lo saben, eso requiere más recurso computacional es más gasto de energía, más gasto de energía es un montón de problemas, más desgaste de los procesadores, más no sé si es políticamente correcto decirlo, pero usted aumenta más la entropía del mundo y destruye el planeta. Porque, ¿verdad? Entonces usted dice, no, para tener recursos más eficientes, voy a tratar de usar no un número exagerado de reiteraciones. Con estas reiteraciones usted genera vectores de datos muestreados. Entonces, claro, vea que si usted dice 10 a la 5, 10 a la 5 son 100,000 datos para cada una de las distribuciones de probabilidad. Ayer que estaba en la Cometa, estaba hablando con don Leonardo, el de laboratorio dimensional, el presupuesto de incertidumbres que hacen para calibración de bloques. 28 incertidumbres. Y aquí nosotros con 7 incertidumbres y no nos da las 4 horas para hacer el examen, ¿verdad? 28 incertidumbres. Imagínate 28 por el número M,
de muestras que tenemos que generar, ¿verdad? De eso es lo que toca, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Calculamos los valores de muestreo del modelo, es decir, yo tengo la cantidad de vectores de datos, agarro el primer dato, el primer vector, el primero, y calculo mi primer valor estimado. Tomo el segundo dato, calculo el segundo valor estimado, y así lo hago con los 10 a la 5 valores de Y. Entonces obtengo una distribución de probabilidad de la variable de salida. Y esa distribución de probabilidad de la variable de salida la puedo representar como una distribución de probabilidad con un histograma, por ejemplo, estudiarla, ver qué tipo de distribución es, ver si es normal, ver si no es normal, ¿verdad? Con base en eso, definimos una incertidumbre típica, que esa incertidumbre, ¿cómo la calculamos? Simplemente como una desviación estándar experimental de la media, y además podemos establecer un intervalo de cobertura, que eso se logra ordenando los datos y definiendo una probabilidad de cobertura. Por ejemplo, si fuera un 95%, recorto el 2.5% de los datos de arriba y abajo, y el intervalo que me queda entre el mínimo y máximo sería el intervalo de cobertura. Eso es Monte Carlo. ¿Está bien? Eso es Monte Carlo. Ahora, recordando un poco algunas cosas. Monte Carlo, como ya es una técnica asociada a muestreo, y obviamente el conocimiento que tenemos hoy es mucho mayor del que había en el año 95, podemos utilizar distribuciones de probabilidad mucho más amplias. Entonces vamos a discutir algunas de ellas. Por ejemplo, aquí yo tengo la distribución rectangular. ¿Qué tipo de cosas usted puede modelar como una distribución rectangular? Cuéntenme, a ver. Por ejemplo, la resolución de un instrumento de medida. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo? Gradientes térmicos se pueden también. Gradientes espaciales se pueden tomar. ¿Sí? Si tenemos información de un mínimo. Cuando hay información de un mínimo y un máximo bien definido, se puede utilizar, ¿verdad? Ahora, veamos lo siguiente, chicos. ¿Qué pasa en este caso? Supongamos que yo estoy midiendo un proceso, que fuera, ¿verdad? Y me dicen, vea, por tolerancia, tu proceso tiene que marcar, por decir algo, 50 volt con una tolerancia de 1 volt. Vámonos así. Es decir, que para que mi proceso esté conforme, tienen que estar entre 49 y 51 volts la indicación que yo tengo, ¿verdad? Ahora, esto está redondeado a una cifra significativa, ¿lo ves? A una cifra significativa. Entonces yo llego y medí con cierto instrumento, ¿verdad? La medición, digamos, esto es un caso real, me da 50,3276 volts. ¿Usted qué diría? ¿Está conforme o está no conforme? ¿Está conforme? ¿Está bien? Sin embargo, si usted tiene 51,4367 volts, ¿eso estaría no conforme o sí? ¿O está conforme? ¿Qué pasa si usted dice, no, yo voy a redondear esto a 2 cifras significativas? ¿Está conforme o no? De ahora resulta que sí yo conforme dependiendo de cómo trabaja usted el redondeo. Ahora, para ponerlo más bonito, esta tolerancia es un 1 exacto, y si ese 1 fuera un 1,4 y lo redondeo a una cifra significativa, este 1,4 volt queda como un 1. ¿A qué voy yo? En que a veces hay tolerancias que tienen incertidumbre. Hay tolerancias que por haber, digamos, simplificado eso a una cifra significativa, o puede ser que tenga más de 2 cifras y al reducir las cifras significativas haya una incertidumbre de la tolerancia. En ese tipo de casos no sirve la distribución rectangular. Por ejemplo, si yo asigno que este 1 volt tiene una incertidumbre de más o menos 0,5 volt, es decir, que cualquier valor de tolerancia
que incluso puede llegar hasta 1,5 o por debajo 0,5, lo redondeo a 1 volt, realmente lo que eso mejor se puede modelar es como si fueran límites A y B con incertidumbre. Si quieren verlo gráficamente sería así. Yo tengo un límite inferior, tengo un límite superior, sería rectangular si no tuvieran incertidumbre. Pero si este límite tiene una incertidumbre aquí y este tiene una incertidumbre aquí, más menos D, este tipo de distribución de probabilidad que queda va a ser una cosa así, ¿verdad? No va a ser exactamente una rectangular, sino una trapezoidal curvilínea. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos y por eso surge este tipo de distribución de probabilidad, ¿verdad? Tenemos la trapezoidal, pero no la curvilínea, la trapezoidal con límites rectos, ¿verdad? ¿Esta cuándo aparecía, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo usaba esto? No. ¿De cuál? Dos rectangulares. Usted tiene la convolución de dos rectangulares, entonces lo que tenemos es una distribución trapezoidal. Entonces eso puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos ese tipo de distribución. Cada una de estas distribuciones se puede generar. ¿Se modela directamente con la trapezoidal? No exactamente a nivel práctico. ¿Verdad? A menos que usted tenga ya un fenómeno muy específico, que usted demuestre que sigue una rectangular, pero usualmente no. Pero ahí, la Monte Carlo lo permite. Si usted encuentra ese fenómeno, lo puede meter. ¿Está bien? Lo puede meter ahí. O si usted se trae una incertidumbre que viene de otra fuente previamente calculada que le dicen que desde que ya es trapezoidal, ¿verdad? Tenemos la distribución triangular. ¿Cuál era un caso donde se aplicaba distribución triangular? Deriva puede ser, sí. ¿Por qué la deriva? Porque en la deriva, vamos a borrar de este lado. Vamos a borrar de este lado. Porque en la deriva, muchas veces, depende de la deriva puede ser lineal. Es decir, yo tengo una variable X y tengo el tiempo. En un instante de tiempo, t sub 0 la medí y me dio este valor. Y en un instante de tiempo, t sub 1 la medí y me dio este valor. Si yo puedo suponer que esto es lineal, el valor promedio que yo voy a tener en X va a ser este, el mejor estimador, si quieren verlo, ¿verdad? Pero además, ese mejor estimador tiene límites, ¿verdad? Tiene límites, hay un valor máximo y mínimo que puede existir por el hecho de que esa X cambie en el tiempo. Pero estos límites que se tienen aquí, hacia arriba y hacia abajo, no son una distribución rectangular. Son triangular porque son más probables que estén en el centro que en los extremos, ¿verdad? Es muy improbable que el valor esté en los extremos, porque si yo partí sistemáticamente de una variación desde un mínimo hasta un máximo, el valor central está en el centro y tengo la triangular. Pero además la triangular se presentaba por la convolución de otras cosas. ¿Qué tipo de distribución me dan una triangular cuando hago la convolución? Sí, hay una convolución que da una triangular. ¿Cuál es? Dos rectangulares iguales. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo se usaba esta, arcoseno? Porque sí aparecía. ¿Se acuerdan de eso, arcoseno? ¿Cuándo se usaba? ¿Cuándo usted modela un fenómeno con arcoseno? Arcoseno esta. Que es esta distribución tipo U. ¿Recuerdan de la U? De hecho, cuando usted lo veía en la GUM, la incertidumbre estándar de una distribución de este tipo, si esto es A y esto es A, era A entre raíz de 2, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo se usaba? Chicos, no se les olvidó. ¿Cuándo? Condiciones ambientales, ¿pero por qué? A ver, ¿qué tipo de estructura sigue un conjunto de datos que sigan una distribución arcoseno? Digamos, ¿cómo tiene que comportarse X en función del tiempo para usar el arcoseno? Obviamente tiene que tener, digamos, un valor superior a y menos a, digamos. Pero ¿cómo tiene que comportarse? ¿Se acuerdan? Sinusoidal. Por eso usa condiciones ambientales. Porque cuando usted tiene una variación sinusoidal en el tiempo, modelar esto como una rectangular estaría malo.
¿verdad? Porque cualquiera llega y dice, no, hombre, como esto es sinusoidal, tomo A entre raíz de 3 y esa es la incertidumbre estándar. Esto está malo. Eso no es correcto. Se toma como el valor de A entre raíz de 2, porque es más probable los valores que estén en los extremos que a los que estén en el centro. Para eso se utiliza la distribución tipo U. Y bueno, aparecen otras más ahí. Por ejemplo, la gaussiana multivariada, ¿verdad? Está la gaussiana normal. ¿Cuándo se usa la gaussiana normal? En fenómenos que siguen una distribución normal. ¿Qué tipo de fenómenos siguen una distribución normal? Todos y ninguno, ahora diría uno, porque no hay nada que siga una distribución normal perfecta, pero tengo compuesto a pensar eso. No hay muchos fenómenos en la naturaleza que sigan una normal perfecta. Y sin embargo, nosotros los ingenieros solo sabemos hacer estadística con distribuciones normales. No, los físicos ni siquiera saben hacer estadística, solo constante de Boltzmann y otras cosas, ¿verdad? Pero en ingeniería, la estadística es de ingeniería, no es de la física, es de la ingeniería, básicamente. Nosotros sabemos hacer ingeniería y sabemos hacer estadística con distribuciones normales. Y si la distribución no es normal, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que se cumple el teorema del límite central. Esa es la excusa, ¿verdad? ¿Qué es la excusa del teorema del límite central? Y a la larga, cuando usted convoluciona, todo eso va normal. Pero es que el teorema no le dice que es normal, tiende a una normal. Sí, pero tender a una normal es normal. Entonces, bueno, hay fenómenos que pueden seguir distribuciones normales puras, que de verdad siguen una distribución normal. Hay fenómenos que no. Por ejemplo, hay fenómenos como las distribuciones de vientos, que usted tiene un anemómetro para poder hacer un estudio de energía eólica. Usted quiere llegar a instalar una turbina y usted quiere ir a hacer un estudio para ver cómo son las velocidades de los vientos y hacer calculitos para ver si vende el proyecto o no lo vende, o cuánto cobra, o cuál va a ser la tarifa, etcétera, ¿verdad? Y resulta que eso sigue otro tipo de distribuciones de Weibull, no son normales. Se alejan mucho de la normal una Weibull. Una Weibull es simétrica, más o menos. Tiene dos alas parecida a la normal, tiene un promedio y una media así, casi normal. Entonces usted dice, sí, tomémosla como normal. Es más, no sé si ustedes lo recordarán del curso, pero la convolución entonces de dos rectangulares da una trapezoidal. ¿Eso se parece a una normal o no? O sea, sí, no. Tienen más parecidos que discrepancias, decimos nosotros, ¿verdad? Tenemos más cosas en común que nuestras diferencias, ¿verdad? No sé cómo decirlo, ¿verdad? No sé. A veces nos unen más cosas de las que nos separan, no sé. Liberia y San José se parecen. No, pero hablamos español y más o menos eso de la normal y la trapezoidal, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte del problema que con GUM partimos del hecho que la distribución va a ser normal y simétrica y eso no necesariamente se cumple, ¿verdad? Tenemos distribución T. La distribución T en GUM se usa como una aproximación de una normal cuando hay poca información. Pero en Monte Carlo se puede modelar un fenómeno directamente con una distribución T. Una distribución T, ¿verdad? Y se puede utilizar, no hay problema. Hay otras más, chicos. Por ejemplo, tenemos la distribución exponencial, ¿verdad? La distribución exponencial, hay fenómenos que siguen ese tipo de tendencia. Para Monte Carlo no es problema, pero para la GUM sí. Porque fíjate que una distribución tanto exponencial como gamma, que se usa en objetos contados, son no simétricas. Entonces, cuando usted llega y quiere hacer convolución de estas cosas, no le va a dar algo muy normal. Vamos a empezar a tener problemas, ¿verdad? Monte Carlo te permite trabajar con eso. Entonces, algunos flash así rápidos de lo que es Monte Carlo antes de empezar a discutir más profundamente esto. Cuando uno hace Monte Carlo siempre hay que elegir un número de reiteraciones m.
que sea al menos 10 a la 4 veces mayor que 1 entre 1 menos P, donde P es la probabilidad de cobertura. Eso nos dice el suplemento, ¿verdad? Luego, esto significa que si la probabilidad que yo estoy usando, y creo que aquí lo calculé mal, chicos, esto está mal calculado, voy a corregirlo. Vale que no les he subido eso. Es así. Y, ¿qué hice yo? Sí, porque el P es 0.95, no 0.05, ¿verdad? Y aquí, para ser más preciso, es 2 por, ¿verdad? Por ahí está, ahora sí. Ahora le subo la corrección. Más o menos 10 a la 4 veces, ¿verdad? Como usted lo multiplica entre 1 sobre 1 entre 10 a la 1 menos 0.95, más o menos sigue dando 10 a la 4, un poquito más, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía, que por ejemplo, cuando usted tiene un M, usar un 10 a la 6 resulta estar bien, porque debe ser al menos mayor que 2 por 10 a la 4, más o menos mayor a 10 a la 4, ¿verdad? Pero eso es porque la probabilidad de cobertura es de un 95%. Puede ser que usted quiera otras probabilidades de cobertura. Si usted quiere probabilidades de cobertura de un 99%, por ejemplo, probablemente este valor se te va a incrementar más. Entonces el número M de reiteraciones que usted tiene que utilizar va a ser mucho mayor. Para un 95 más o menos es 10 a la 4, un poquito más de 10 a la 4, con 10 a la 5 podríamos estar bien. ¿Esa relación de dónde sale? Del suplemento de la GUM, es la recomendación para el número de iteraciones. Y la demostración, no, ellos no la dan. No, la demostración es para otro curso. Para variar. Sí, no la dan. O sea, si usted se pone a ver todo esto de la GUM, chicos, como es un curso de ingeniería, como que hay muchas demostraciones que no dan, ¿verdad? Muchas cosas que quedan como en deuda, ¿verdad? Pero si uno usa menos reiteraciones, no tendría... Lo que va a pasar, si usa menos de 2 por 10 a la 4, digamos, lo que va a pasar es que puede que sea impreciso el resultado, que no te dé mucha precisión, que si la incertidumbre era más menos 50, tal vez te da más menos 48. ¿Verdad? Entonces tal vez empiezas a dar problemas. Ahora, por esa razón usamos 10 a la 5, porque 10 a la 5 queda al lado seguro, para un 95%. Pero sería bueno revisar qué pasa, por ejemplo, para un 99%. Puede ser que para un problema específico usted le interese un 99%. Si fuera un 99%, imagínense que sería 10 a la 6 el mínimo. Porque 1 entre 1 menos 0,99 da 10 a la 2, por 10 a la 4 es 10 a la 6. Entonces más bien el 10 a la 6 se te queda corto. Y si querés probabilidades de cobertura mayores, puede ser que en algunos casos den hasta 10 a la 8. Y 10 a la 8 se vuelve un problema para la mayoría de los digamos, de los algoritmos computacionales, ¿verdad? Un valor de 10 a la 6 suele proporcionar un intervalo de cobertura correcto con una o dos cifras significativas. Entonces, mi recomendación, chicos, tratemos de usar, en la mayoría de nuestros problemas son 10 a la 6, sería bueno, como un valor mínimo. No les puedo prometer más que eso porque el desarrollo computacional hasta ahí ha llegado. Pero yo espero en los próximos años que mejoremos, ¿verdad? Esa es la esperanza, a ver. Yo creo que hay algo que nos impregna a nosotros el Sistema Internacional de Unidades, chicos. No sé si ustedes lo sienten, pero las unidades de aquí a 100 años van a estar mucho mejor definidas de las que tenemos ahora, ¿verdad? Eso es como, no sé, como la base del sistema capitalista, ¿verdad? Usted espera estar mejor que sus papás y sus hijos van a estar mejor que usted, ¿no? Usted espera que la vida suya le cueste más de lo que le costó a sus abuelos, ¿verdad? Que usted pueda generar más cosas, que haya más esperanza, ¿verdad? ¿Cómo se genera el dinero? Es muy interesante, porque, por ejemplo, digamos que yo soy el banco y Ariela quiere montar una panadería. Entonces me hace un documento ahí y me justifica que necesita 10 millones de colones para hacer la panadería. Entonces yo soy el banco. Yo no tengo 10 millones de colones. Pero vamos a hacer una cosa. Le abro una cuentica a usted. Le pongo 10 millones de colones así, para que usted los pague en tarjeta, tan simple como sea. Y yo creo una cantidad de dinero, así lo crea el banco, de 10 millones de colones que se llama deuda.
¿De dónde lo saca? Del Estado, ¿verdad? El Estado tiene un banco central, yo me comprometo con el Estado, le digo al Papa Estado, mira, usted qué es bueno, en el caso de Costa Rica es el Estado, puede ser que en otros países sea otra cosa, ¿verdad? Pero entonces el Banco Central me dice, sí, le voy a girar a usted 10 millones para que te los preste Ariela. Pero ni el banco los tiene, ni nadie los tiene, es pura confianza. Usted agarra los 10 millones de pesos, se pone a construir la panadería y todo, y se dio cuenta que le hicieron falta 10 millones de pesos más. Entonces usted va y habla conmigo. Le dice, vea, señor banco, necesito que me preste otros 10 millones. Y usted lo convence y yo llego y le presto 10 millones más. Y así se creó la riqueza. En la confianza. Porque yo tengo la confianza que usted me devuelva la plata. Y me la va a devolver, ¿cómo? Brindando un servicio que es venderle pan a todos los estudiantes aquí del TEC. Así funciona, así se crea. Entonces, el sistema funciona así. El sistema capitalista basa en la esperanza. Si la esperanza suya es que mañana vamos a estar mal, nadie le presta plata a usted. Nadie estaría estudiando ingeniería física en el TEC. Nadie estaría, no sé, invirtiendo en un equipo de fútbol. Nadie estaría pensando en cosas, ¿verdad? Usted parte del hecho que usted estudia, y ojalá que piensen así, de que usted va a ir a hacer plata cuando salga del TEC, o alguien no piensa así. Bueno, es de todo, pero usted sale de aquí, Ángelo, y usted quiere ser millonario mínimo. ¿Verdad? Tiene que ser, y si no, ¿para qué estudiamos? ¿Cuál es la inversión? Es la base de la esperanza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esperamos de los métodos de Monte Carlo, es lo que esperamos del sistema de la GUM, eso es lo que esperamos del Sistema Internacional de Unidades, que un sistema como el CGS no lo tiene. Usted no espera una mejor unidad gaussiana, una mejor definición del Ampère. No, ¿verdad? O sea, nadie está trabajando en una pulgada con menos incertidumbre que la LSI, ¿verdad? No existe un grupo de trabajo que se llama el Comité Consultativo de la Libra Masa, que está tratando de definir mejores métodos para materializar la libra masa. No, la libra se dejó colonizar por el Sistema Internacional de Unidades y la pulgada también. Ya no hacen esfuerzos por mejora. Así es nuestro sistema internacional, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la magnitud de salida de incertidumbre estándar? Pues básicamente un promedio de yes y, bueno, aquí se puede sacar la raíz al otro lado, una desviación estándar muestral. El suplemento de la GUM dice que es desviación estándar muestral, no desviación estándar experimental de la media. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y bueno, eso es hacer Monte Carlo. Yo por aquí, como no hemos de tiempo, bueno, les traía una demostración, pero esa la vamos a ver después del receso, chicos. Son las 8:27, vamos a hacer un receso de 10 minutos y ahora repasamos un poquito de Monte Carlo, porque ustedes esto lo van a necesitar para la tarea. Yo no sé si ya la leyeron un poquito. Tienen que hacer Monte Carlo, entonces vamos a empezar a desempolvar un poquito de eso que está por ahí. Entonces, 10 minutos de receso, chicos. ¿Ahí? Listo, chicos, vean, vamos a repasar un poquito algunas cosas. Yo creo que esto va a ser importante para lo que es usar Monte Carlo. Primero, una pregunta que me hacía por ahí don Ale. ¿Qué software usar? Usted puede usar cualquiera. Usted puede usar Excel si quiere. Lo que pasa es que el software que usted emplea va a tener problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted usa Excel, eso va a ser pesadísimo. Un archivo de memoria que usted va a generar con 10,000 datos ya es un problema. Y Excel tiene una cantidad de filas limitada, ¿verdad? Entonces tenés que ver un poquito de eso. Digamos, si usted quiere hacer un 10 a las 5, hacer 100,000 filas en Excel, usted no puede. Hay un límite en cuanto al software, dependiendo de la versión que usted tenga en el número de filas. Usualmente Excel te llega bien a las 10 a la 4. 10 a la 4, unas 10,000 filas te maneja bien eso. Más de 10,000 tenés el problema de que se vuelve pesado o simplemente ya el software deja de funcionar bien. Entonces, hay otras herramientas. Se puede usar R, se puede usar Python, se puede usar matemática, se puede usar, bueno, hay un montón. Usted escoge la herramienta que quiera. Yo estoy aquí utilizando la herramienta de R. Y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este problema, donde quiero saber el área de un rectángulo cuyas dimensiones son L y H, ¿verdad? Entonces yo llego, ¿y qué es lo que voy a hacer? Uno lo que hace es decir, bueno, yo voy a asignarle un tipo de distribución de probabilidad a L y a H, pero resulta lo siguiente,
Resulta que no es tan fácil designarle una distribución de probabilidad L, porque yo tengo un valor promedio, pero ese promedio, digamos que yo mido, por ejemplo, con una regla o con algún determinado instrumento de medida, tiene incertidumbres por otros efectos. Por ejemplo, digamos que tiene incertidumbre por resolución, entonces hay un delta L de resolución. Puede tener incertidumbre por la calibración de la regla y puede tener incertidumbre por la repetibilidad, porque puede ser que si yo mido con una regla de muy alta precisión, entonces si yo lo mido varias veces o en varios puntos, esto tal vez no sea exactamente un rectángulo, sino que puede ser que tenga lados un poquito, dimensiones un poquito más largas unas que otras. Y si usted me apura, digamos que le vamos a meter deriva del patrón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos con este tipo de distribución de probabilidad? En Monte Carlo hay que meter todo esto. Esta es la variable L, ¿verdad? Y a cada una hay que asignarle un tipo de distribución de probabilidad. Puede ser que la resolución, nosotros digamos, ok, va a ser 0, pero como esta regla, digamos, mide medio milímetro, va a ser 0.025 milímetros hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque estoy usando un D que es de 0,05, vámonos así, es que esto está en 0,5 milímetros, entonces aquí sería 0,25 arriba y abajo. El tipo de distribución es una rectangular que perfectamente yo la puedo definir. Digamos que la de calibración yo la puedo modelar como una normal. Entonces puede ser que a mí el certificado de calibración me lo estén dando y me digan que es de 0,010, por ejemplo, de 0,10 milímetros, para ponerlo sencillo, con un K igual 2. Entonces yo esto lo puedo modelar como una normal, con un promedio de 0, pero con una, digamos, desviación estándar, que sea esto entre 2, ¿verdad? Que sería 0,05 milímetros. Simplemente divido la incertidumbre expandida entre el factor de cobertura, ¿verdad? Entonces ya tengo el tipo de distribución de probabilidad de la calibración. La repetibilidad, hay varias formas de modelarla. Pero a usted tal vez se le puede ocurrir modelarla como una distribución T, ¿verdad? Y depende del número de mediciones que haga. Si usted hizo 10 mediciones para el 10, entonces le pone 9 grados de libertad y ya tenés un valor promedio que lo vamos a tomar como 0, pero podemos sacar una desviación estándar asociada a esa distribución T. Y digamos que la deriva usted la quiere tomar, por decir algo, rectangular, ¿verdad? Y usted la saca de los certificados anteriores, hay un valor de 0,2 y menos 0,2 milímetros, y con esa información es suficiente para medir L. Entonces, ¿qué programa uno en Monte Carlo? En Monte Carlo usted tiene un valor central, que es conocido, más una serie de distribuciones de probabilidad que usted las suma todas. Tenés que generar esas distribuciones de probabilidad, sumarlas, luego hacer lo mismo con H, tener un valor promedio, un delta H de resolución, un delta H de calibración, un delta H de repetibilidad y un delta H de deriva, y luego el área sabes que es L por H. Lo que pasa es que estos son vectores, ¿verdad? Si usted se pone a ver, chicos, estos son vectores. Por lo tanto, usted lo que tiene es un vector A. Ahora, ¿qué tipo de producto es aquí? Este no es como el, ¿cómo te digo? No es exactamente un producto punto, ¿verdad? Es como una especie de producto donde cada uno de los elementos L sub I que obtenemos, ¿verdad? Por cada uno de los elementos H sub I se multiplican. Y usted tiene un conjunto de datos de L por H sub I, donde el dato sub I es un muestreo de cada uno de estos datos. Digamos, yo saco y muestreo un dato de resolución. Puede que me haya quedado aquí. Dice, lo sumo, el L promedio. El de calibración puede que me quede aquí, el de repetibilidad aquí y el de deriva aquí. Eso me da mi primer dato. Pero un segundo muestreo, puede ser que en el segundo muestreo, ahora me quede de este lado, aquí me quede de este lado, aquí me quede en el 0 y aquí me quede de este lado. Y saco un segundo dato L sub 2. De esa manera genero un promedio de todos los L's y eso me da el tipo de distribución de probabilidad que tendría para el cálculo del área. No hay que calcular coeficientes de sensibilidad. ¿Cómo sería el método de GUM? Di esto entre raíz de 12, esto U entre K,
esto, distribución T, lo que hacemos es aproximarle una normal con la desviación estándar experimental de la media. La deriva, que es básicamente el semi-intervalo entre raíz de 3, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de eso, en L, en H, y coeficientes de sensibilidad para L y H para calcular el área, ¿verdad? Aquí en Monte Carlo no se necesita eso. Entonces, eliminamos los coeficientes de sensibilidad. Pero vean que cuando usted tiene varias fuentes de incertidumbre, usted lo que hace es definir una función de medición donde en vez de simplemente decir L por H, este L sería todo esto, este H sería todo esto que está aquí, y usted simplemente multiplica dato por dato. Así es como lo trabajamos. Usted puede agarrar cualquiera de los ejemplos que hemos visto en la GUM, que vimos en el curso de análisis de incertidumbre, o incluso los que tenemos en las tareas, para poder incorporar eso, ¿verdad? Entonces, por aquí yo les trajo un ejemplito. Este ejemplo que está por acá es un ejemplo acerca de un problema que se llama el error de coseno. No voy a ponerme ¿cómo se llama? A explicarlo todo de nuevo porque ya lo vimos en el curso de análisis de incertidumbre, pero para resumir un poco, ¿qué es el problema del error de coseno? El problema del error de coseno es una especie de error que uno calcula bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando usted tiene un sistema que puede ser colgante, digamos, una barra colgante ahí, ¿verdad? Pero, y su valor central es 0, pero ella podría moverse en torno a un centro, ¿verdad? Aquí hay un ángulo zeta, que puede ser positivo o negativo, y que puede variar, por ejemplo, 5 grados, ¿verdad? Al variar 5 grados, aquí ocurre una cosa. Hay una altura, que es h, que si yo la voy a medir desde aquí, puede presentar diferencias. Entonces, esta diferencia que se presenta entre este valor, que digamos, esto sería el h y esto sería el h, el h completo, digamos que sería toda esta distancia, pero lo que tengo aquí es un h coseno. ¿Verdad? Ese coseno anda muy cercano a 1, porque es un coseno de un ángulo muy cercano a 0, ¿verdad? Sin embargo, debido a que el valor del mejor estimador es 0, nosotros tenemos un 0 más menos un pequeñísimo ángulo. Si usted me dijera, bueno, quiero saber el valor de esta h, depende, si usted lo que quiere saber es el valor máximo o el valor de este valor de h que está aquí, a partir de mediciones que usted realiza de esta parte, porque usted puede decir, yo lo que puedo medir es esta longitud, ¿verdad? Pero entonces h realmente es la longitud dividida entre el coseno de ángulo, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo mido apenas este cateto, pero realmente lo que me interesa saber es la hipotenusa, ¿verdad? Esta expresión de aquí, que se podía escribir como L secante de zeta, tiene algunos problemillas, ¿verdad? Y un problemilla es que no es tan fácil sacar, digamos, los términos de las derivadas parciales, porque donde usted saca la derivada parcial del secante, que es secante por tangente, ¿verdad? Vas a empezar a tener problemas con los términos de segundo orden, y además esta distribución no es simétrica. Eso lo hemos visto en análisis, ¿verdad? Incluso, digamos, yo les había presentado casos como este, chicos. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una función como esta. Y y x, ¿verdad? Y digamos que sea x, qué sé yo, a la cuarta. Más o menos tiene esa forma, ¿verdad? Y usted quiere saber cuál es la incertidumbre si usted tiene un valor de x igual 0 y una incertidumbre en x conocida. Usted sabe cuánto es la incertidumbre de ese valor del 0, ¿verdad? Si usted usara la ley de propagación de incertidumbre, el u de y es la derivada parcial de y con respecto a x por la incertidumbre de x. Pero la derivada parcial de y con respecto a x es 4x a la 3. Y como x es 0, esta incertidumbre da 0. Y usted dice, ¿dónde está el error? No puede ser que la incertidumbre sea 0. No sé si lo ven, ¿verdad?
póngale x al cuadrado, pasa algo parecido. Si esto fuera un x al cuadrado aquí, y usted deriva, esto es 2x, y en x es 0, igual da 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué da 0? Si no es posible que si x tiene incertidumbre, y, la incertidumbre de y es 0. ¿Se acuerdan de por qué pasaba eso? ¿Y cómo se resolvía? Eso pasa porque faltan los términos de orden superior. Los términos de orden superior no son 0. Sin embargo, eso usted lo puede modelar por Monte Carlo. Y en Monte Carlo, como no le interesan las derivadas parciales, lo que hace es propagación de incertidumbres. Algo parecido pasa con los problemas de error de coseno. Entonces, por aquí hemos programado, bueno, yo los traje programados, se los puedo pasar, un valor de m, esto le puse nt, pero el nt realmente es m, ¿verdad? Estoy usando un valor de 10 a la 7, un valor bastante elevado, digamos, para el nt. Ahorita podemos ir jugando con él. Una probabilidad de cobertura del 95-45, ¿verdad? Y un algoritmo que me permite a mí definir cuáles son los límites inferiores y superiores de la distribución de probabilidad, ¿verdad? Defino un valor de beta para un ángulo ahorita de 5 grados y una longitud de 1 metro, ¿verdad? Con una determinada incertidumbre para lo que es la longitud y otra para el ángulo, ¿verdad? Podríamos despreciar la incertidumbre de la longitud, pero quiero considerarla. Entonces le pongo una incertidumbre asociada, ¿verdad? Un valor de resolución asociado, y lo que hacemos es modelar el ángulo beta como si fuera una distribución rectangular y modelar la resolución o el error máximo de la longitud. Esto es también una distribución rectangular que va de más menos d, ¿verdad? Más menos d y un ángulo, digámoslo así. Esta L, vamos a definirle que varía entre d y menos d. Y este ángulo vamos a definir que varía de menos 5 grados a 5 grados, ¿verdad? Evidentemente hay que pasarlo a radianes para que Monte Carlo, para que R sepa que eso está en radianes, ¿verdad? Yo esto, vean que si usted lo analizara tontamente, así, sin mucha profundidad, esto es una rectangular por el producto del secante de una rectangular. Entonces la pregunta que usted diría es, si el ángulo sigue una distribución rectangular, ¿el secante de un ángulo también o no? O si usted tiene un ángulo, por ejemplo, cita, que va de menos 5 a más 5 grados, ¿el coseno de ese ángulo sigue siendo rectangular también? La pregunta parecería como que sí, y eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Es por eso que nosotros estudiamos el caso del error de coseno. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si usted llega y mete estos datos y corre el programa, ocurre lo siguiente. Vamos a correrlo y vamos a presentar los valores con un poquito menos de, un valor menor del n, del número de iteraciones, ¿verdad? Lo voy a correr ahorita para 100,000, que sería 10 a la 5, ¿verdad? Y vamos a generar a partir de aquí, por ejemplo, lo que son los histogramas y los resultados correspondientes. Podemos ver ahí el histograma, se ve como pixeleadito, ¿verdad? Como que hay un ruidito aquí, dentro del histograma. Tiene como un comportamiento aquí, este parece como lineal, un poco por el tema de la resolución, pero vea que en general, aquí tenemos como un comportamiento más punteadito y podemos ver aquí los resultados, se pueden observar, ¿verdad? Que son básicamente los límites inferior y superior, ¿verdad? Que aquí se pueden ver, yo sé que están muy chiquititos, ¿verdad? Pero aquí se pueden ver 0,9999 y el otro tenemos la función h igual L entre coseno, ¿verdad? Tenemos el histograma que estamos generando allá. Tenemos el SH, que eso nos va a dar la incertidumbre estándar. Que ese SH lo podemos calcular y podemos imprimir lo que son los límites inferior y superior también que tenemos por ahí, ¿verdad? La incertidumbre estándar, voy a ponerla aquí, porque yo sé que tal vez no se ve muy bien, nos está dando 0,00
dice 114. Voy a dejarlo con 3 cifras. Las unidades que sean, digamos, vamos a suponer que esos son metros. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos da. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo simplemente repito el cálculo? O sea, le digo al sistema que corra todo únicamente una vez más. Si yo reviso los resultados, a la quinta cifra significativa esto no cambia. El valor del SH tampoco cambia, ¿verdad? Sin embargo, el histograma no parece ser muy preciso, ¿verdad? Si yo quiero un poquito más de precisión, evidentemente necesito más datos, ¿verdad? Entonces vamos a incrementar el número de iteraciones. Si yo incremento en un orden de magnitud más el número de iteraciones, vamos a correrlo. Tengo un mejor histograma, ¿lo vieron? Y como gratis, como que en un segundo ya me hizo todo el cálculo, ¿verdad? Los valores que obtengo prácticamente no cambian. Entonces, si yo hubiera utilizado 10 a la 4, 10 a la 5, que está preguntada, prácticamente no tengo gran diferencia. Podríamos tratar de emplear un dígito más, un orden de magnitud, verá más, y volver a correrlo. Usted esperaría. Se refinó más, ¿lo vieron? Porque usted tiene un mayor muestreo. Pero si es así, metámosle más. Metámosle otro orden de magnitud, a ver qué pasa. No sé si ustedes eso lo hicieron cuando llegaron el curso, ¿verdad? Ahí está calculando. Ya calculó. Duró un poquito más. ¿Está bien? Pero ya refinó, ¿verdad? La distribución. Y si usted se atreviera a meter un orden de magnitud más, a mano de Dios, ¿verdad? A mano de Dios, que no nos... Probablemente empieza a tardar más. Ya te digo por 10 a la cuánto vamos. Creo que 10 a la 9 o 10 a la 10, ¿verdad? Ahí se quedó pegado. Yo les invito a que ustedes lo hagan en sus computadoras, ¿eh? No, ya ahí se quedó pegado, ¿verdad? Ya no lo puedo calcular, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque puede ser que de aquí al mediodía ya tengamos la respuesta, ¿verdad? Pero entonces no valía la pena hacer una iteración, digamos, con un mayor número de datos que teníamos por ahí, ¿verdad? Ustedes cuando hicieron Monte Carlo, ya lo calculó, por dicha. Pero vio todo lo que duró. Hay que tener cuidado. O sea, cuando usted aumenta el número de iteraciones, hay que tomar en cuenta que tu procesador primero se va a estar desgastando y luego el cálculo puede que se haga muchísimo más pesado. Ah, sí lo calculó, pero no sé, vamos a ver qué calculó, vamos a ver qué tiró. Dejó de calcular, pero no sé si calculó algo. No, dice que no, que el vector de memoria es exhausted, que ha alcanzado el límite. No lo calculó. Hay un límite para el cual ya no lo va a calcular más, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Abraham, verdad? Sí. Y vino a quedar charlas, que trabajó en Visionary Technology, ¿verdad? Él, en su trabajo final de graduación, se puso a jugar con esto, ¿verdad? Y pegó la computadora un montón de veces porque quería meter muchos valores del M. Hacía sus Monte Carlos con 10 a la 9. Ya 10 a la 9 es un valor excesivo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es trabajar entre 10 a la 6 a 10 a la 8 como máximo. En las computadoras normales, por ahí es donde podemos trabajar Monte Carlo. Ahora, ¿qué es lo interesante de este resultado? Por lo menos para mí. Que vemos que esta convolución de dos rectangulares no da una trapezoidal. Aquí hay un indicio de que hubo una trapezoidal, ¿lo ven? Pero del otro lado se perdió. Sí, no hubo trapezoidal. Ni siquiera la distribución es simétrica. Si usted busca el valor promedio, voy a reducir el número de iteraciones porque con esa no obtuve ningún resultado para poder lo menos analizar algún resultado. Algo que sí me pueda calcular. Ahí se calculó algo. Ahí le redujimos el número de iteraciones. Entonces, vea qué interesante. Por ejemplo, el valor promedio. Tengo el H, el M promedio. Vamos a ver, es el valor promedio. Que aquí no veo, chicos. Yo no sé cómo se hace esto más grande.
Creo que es Command más. Así se puede hacer más grande. Mira qué bonito. Ya podemos verlo ahí. Voy a ponerle aquí, dentro del print, que muestre el promedio, ¿verdad? Print M. Ahí está. Entonces ya nos da un valor aquí promedio, ¿verdad? Nos da un límite inferior, 9996, redondeando ahí, ¿verdad? Si usted es más estricto, esto es 563. Y el otro 1.03647, ¿verdad? Y el promedio pero el valor promedio no es el promedio, digamos, de los límites inferior y superior, porque, por ejemplo, el límite superior e inferior, digamos, por exagerar, uno va a estar por aquí, 36, digamos acá, el límite superior, y el límite inferior, no sé, por aquí, digamos. Vea que el promedio me da 1,01, me da muy cercano aquí. Este es el valor del promedio. Porque es posiblemente donde se encuentra más el mejor estimador, ¿verdad? Pero no se encuentra en el centro de los dos límites. No sé si lo ven. Si usted va a dar un intervalo de confianza, el valor central del intervalo de confianza no necesariamente coincide con el promedio. ¿Está bien? De hecho, se puede calcular. Agarre básicamente el límite superior, el límite inferior, lo resta, lo divide entre 2. Vamos a hacerlo manualmente. Por ejemplo, ahí sería 1.003647 más 0.9999563 entre 2, más o menos va a estar un poquito más corrido que ese valor del 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? No necesariamente el promedio que usted va a tener aquí en el intervalo de confianza, ¿verdad?, va a coincidir con el promedio de la distribución de probabilidad. Puede que cambien un poquito. Y el error de coseno es uno de esos casos particulares, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, uno podría resolver los ejercicios que vimos en la GUM. Por ejemplo, hay un ejercicio muy famoso que tenía que ver, que lo habíamos visto aquí en clase, en su momento en el curso, que tiene que ver con convolución de varias distribuciones de probabilidad y tiene que ver con la calibración de varios bloques. Uno puede programarlo sin necesidad de que hayan coeficientes de sensibilidad. Eso era un modelo grandísimo que implicaba, digamos, la incertidumbre de los bloques, la incertidumbre del comparador, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede programar esto en Monte Carlo, sacar cada una de las incertidumbres y obtener un histograma de la salida que es bastante parecido a una normal. Si usted igual esto quiere depurarlo un poco, puedes aumentar el valor del M. Yo le estoy haciendo un 99%, ¿verdad? Y traten nada más y con cuidado de no saturar su computadora si van a generar una mayor cantidad de cálculos. Vamos a ver si no la sobrepaso. Ahí me calculó y me mejoró el histograma, ¿verdad? Entonces, lo que yo les voy a pedir es que trabajemos un poquito lo que es la parte de Monte Carlo en la tarea que yo les propuse a ustedes por ahí. Monte Carlo y la GUM no tienen diferencias grandes en el tanto las distribuciones sean simétricas, pero empezamos a tener asimetrías y pueden haber discrepancias. Hay un problemita que yo les había dejado en la tarea, que me parece que por ahí me estuvo preguntando Juan también. Yo en esto voy a ser muy transparente. Me dice, profe, ¿de dónde a usted se le ocurren esas ideas, ¿no? O sea, ¿cómo a usted se le ocurre ley de Sif, ley de Benford y entropía del español, ¿verdad? Bueno, por aquí había un detallillo que quería mencionarles. Tenemos esta formulilla, ¿verdad?, para el cálculo de la desviación estándar. Esa hay que evitar usarla porque ya vimos que es imprecisa. Eso, ya ese problema no sé si lo hicieron. Pero el que voy es a este, que son las formas lineales y logarítmicas. No sé si alguien lo ha trabajado todavía no. Todavía no. Bueno, vamos a comentarlo para motivarlos a que lo trabajen, ¿verdad? Para que ustedes les dé ganas de trabajarlo, ¿verdad? Básicamente, aquí yo tengo un valor de alfa, ¿verdad?, definido en términos de logaritmo en base 2 de 10, de base 10 de S.
Tengo el S, tengo X y tengo los valores de X y Y con su incertidumbre, ¿verdad? Respectiva ahí. ¿Ok? Resulta que yo llego y hago el cálculo de eso, ¿verdad? Y puedo usar la GUM. La idea es usar la GUM con términos de primer orden y términos de segundo orden, pero podemos hacerlo por Monte Carlo. Entonces es un problema que fácilmente se puede resolver por Monte Carlo, ¿verdad? Y podemos comparar los resultados. Si ustedes quieren una referencia, como para no estar tan perdidos con eso, tenemos el suplemento de la GUM, el de modelos. Ese problema lo saqué de ahí, el suplemento de modelos. Entonces pueden ayudar un poquito para ver un poco los resultados, pero sí les pediría que traten de hacerlo ustedes por ahí. Pero este es un problema que, si usted lo resuelve por GUM y lo resuelve por Monte Carlo, podría ser que se lleve una sorpresa. Digo podría, tal vez no, ¿eh? Puede ser que hayan discrepancias o diferencias. La idea es que ustedes me las vayan a analizar, ¿verdad? Entonces les pido por ahí que trabajemos con eso. Este de la balanza de peso muerto, chicos, ahí porque me han preguntado y he tenido como algunas consultas. Aquí el P hay que despejarlo, ¿verdad? ¿Cómo se despeja P de aquí? Y hay que pasar este paréntesis a multiplicar, ¿verdad? Pero entonces queda P más lambda P cuadrado, y queda una cuadrática. Esa cuadrática genera dos soluciones. Vamos a quedarnos con la solución positiva. El chorizo que queda es una vaina enorme, ¿sí? Pero bueno, ese es el modelo de P. ¿Ok? Lo que yo les voy a pedir es que ese modelo le van a sacar los coeficientes de sensibilidad. Me perdonan, por favor, o sea, yo sé que yo les pido esto formativamente, y esos son los coeficientes de sensibilidad. Pueden hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, esas simplificaciones que están ahí van a hacer que esos coeficientes de sensibilidad se hagan más pequeños. Usted puede simplificar y luego derivar, pero bueno, hay que trabajarlo un poquito. Y lo otro es meter esto por Monte Carlo. Monte Carlo no te va a trabajar el problema en variables, pero si yo les doy un conjunto de datos como los que tengo ahí, ya entonces podemos meter datos al Monte Carlo y obtener valores predictivos para la presión, ¿verdad? Entonces la idea es manejar un poquito de eso, es desempolvar un poco Monte Carlo y retomar lo que habíamos visto en el curso de incertidumbre. Recuerden que en Monte Carlo la clave estaba en cómo poder generar distribuciones normales, cómo generar distribuciones trapezoidales, cómo generar distribuciones triangulares y rectangulares, a partir de una función que era la unitaria. ¿Se acuerdan de eso? La R01 o la RU, que básicamente es una función que está en todo software que permite generar valores aleatorios entre 0 y 1. Y con esa distribución de probabilidad podemos modularla y generar las demás distribuciones de probabilidad que nosotros necesitemos para generar, por ejemplo, una rectangular entre -1 y +1. Eso simplemente se modula, ¿verdad? A partir de la función unitaria, ¿verdad? No metí nada de la función unitaria en la tarea, porque ya me parece que esta tarea está muy larga, pero eso lo vimos en su momento en el curso de análisis. Yo les invito que si todavía no lo recuerdan muy bien, quería hablar un poquillo de eso en la próxima lección, lo repasemos un poco. Yo voy a ver la próxima lección un poquito lo que es el concepto de funciones unitarias y cómo generar distribuciones de muestreo, que yo creo que eso es importante. Y sí les diría, bueno, tratemos de meternos nuevamente con Monte Carlo. Pregunto, ¿qué software usaban para hacer Monte Carlo ustedes? ¿Y les gusta ese? Sí, sí, usamos ese. Todos son Python lovers aquí, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos? Pregunto yo. Ah, eso es lo único que les usar aquí. Primero un poco de R, pero yo sé que es más bonito como Okay, está bien, sí, sí. Nadie se le ocurrió usar otros, ¿no? Matemática, ¿no? Sí, no, está bien. Usamos Python, no tengo ningún problema, ¿verdad? Bueno, y quedamos por aquí, chicos. Tal vez lo que sí les pediría es que retomamos la parte de los proyectos. Yo no sé si tienen algún avance los grupos que estaban por definirlo por allá. En la lista me faltaba anotar gente. Me faltaba anotar a Pablo Ortega,